Muy buenos días a todos los estudiantes de la asignatura de Filosofía de cuarto grado. Hoy vamos a iniciar nuestra primera sesión. Recuerda que los lunes estamos de 9 a 9:40 en la primera sesión y luego estamos de 9:40 a 10:20. Ahora bien, vamos a esperar que ingresen los estudiantes. Vamos a compartir pantalla. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Un excelente fin de semana y que hayas descansado. Tú que te la pasas trabajando, haciendo actividades. Espero que hayas tenido un ameno descanso. Entonces vamos a esperar que se vayan incorporando nuestros estudiantes para que dar inicio a la asignatura. Hoy vamos a hacer una dinámica muy chévere. Vamos a invertir ciertos contenidos, ¿ves? Para que podamos hacerlo más dinámico, más con una metodología de aprender haciendo. Y es que esta metodología de aprender haciendo es muy buena. Todo lo que hagan tus manos se te graba en tu mente. Entonces vamos a esperar que ingresen nuestros estudiantes. Bien, en la clase de hoy vamos a comenzar con Filosofía Antigua 1 y que vamos a dar inicio a la filosofía. Vamos a estudiar lo que es la filosofía antigua en el periodo cosmológico. Y para ello tengo un excelente material que, como siempre les digo a ustedes, deben ser unos estudiantes investigadores, unos estudiantes que sean, que vean las cosas más allá de un simple concepto. Siempre les recomiendo que indaguen por internet, utilicen todos los recursos que en internet podemos tener. Ahora bien, el tema de hoy es filosofía antigua 1 en el periodo cosmológico. Hoy vamos a dejar actividad asignada para nuestra primera asignación de actividades domiciliarias, de manera que comiences a armar tu portafolio. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a lo que es la primera sesión. Entonces les hacemos hincapié en el tema Filosofía Antigua 1 en el periodo cosmológico. Y es que la filosofía, según lo señala en nuestro libro, se divide en 3 periodos, pero vamos a utilizar nuestro material que siempre tengo a la disposición. Un momento, vamos a ubicarlo. Me disculpan si ven parte de mis contenidos, pero por acá tengo mi contenido que siempre me gusta, porque yo soy una persona que me encanta investigar más allá. Entonces, en la filosofía, eso se llama filosofía presocrática también. Y vamos a abrir nuestro PDF número 2, porque también vamos a trabajar con ello. Entonces, en la filosofía antigua 1, también llamada filosofía, en el del periodo cosmológico, tenemos acá que también se le denominó filosofía presocrática. Sí, y es que te estás haciendo la pregunta de Sócrates, que tendrás que ver con esto. Pues, mi estimados estudiantes, que obviamente, ¿no? Dice que la actividad filosófica surge en la antigua Grecia aproximadamente en el siglo VI y VII antes de Cristo, coincidiendo con el hundimiento de la sociedad tradicional basada en lo que podríamos considerar una especie de orden feudal. Y es que debiste haber visto en primer año
o en primer grado, perdón, lo que era el feudalismo, para que puedas comprender lo que es la orden feudal. Ahora bien, sin embargo, como siempre, mis estudiantes, lo que yo recomiendo antes de cualquier palabra que tú no puedas comprender. De repente se te olvidó que era el feudalismo, pero aquí tenemos nuestro diccionario de la RAE para que te acuerdes de lo que es el feudalismo. Es que era una especie de contrato. Vamos a buscar aquí. Organización social de la Edad Media basada en los feudos. ¿Pero qué es un feudo? Vamos para acá. Va ingresando Yanela. No me va a aparecer porque le agregué una S. Ok. Era un contrato, como les comenté, en la cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallos al donante, prestarle servicio militar y acudir a las asambleas políticas judiciales que el señor convocaba. Es decir, era una especie de contrato que se hacía en esta época. Ahora bien, vamos a nuestra lámina, porque aquí tenemos a los chicos que ingresaron. Vamos a ver si ya están activos. Yanelita está activa. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Chéveres que se van incorporando ya a la clase. Pues el día de hoy les tengo una excelente noticia. Y es que decidí hacer un cambio metodológico en cuanto a los contenidos. Vamos a ver Filosofía Antigua 1. Y una vez terminados los contenidos filosóficos, procedemos a ver los contenidos de lógica. Entonces, en vez de ver lógica primero, vamos a ver filosofía primero. A esto llegué a una conclusión y esto es debido a que vamos a comenzar primero con la sabiduría, con la teoría y con la lógica la vamos a emplear la práctica, vamos a hacerlo al inverso. Entonces el tema de hoy es filosofía antigua 1 y estamos hablando del periodo cosmológico y suena así como los astros, que si Leo, bienvenido Piscis, Acuario, pero no. Estamos hablando de que este periodo se le llamó también filosofía presocrática porque dice que aquí hubo eh, un hundimiento de la sociedad tradicional basada en lo que podría considerarse una especie de orden feudal, y es que el feudalismo era un contrato que se hacía, y lo estaba leyendo ahorita en el diccionario de la RAE, esto lo tuvieron que haber visto ustedes en historia de primer grado, dice que esto era un contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallos al donante. Una especie de trabajo, te doy y todo lo que tú hagas me das también a mí, porque te estoy financiando, pues. Es una especie de contrato. Y esto surgió, este feudalismo se vio más que todo en esa época de la Edad Media. Ahora bien, hoy sí voy a asignar actividad domiciliaria. Ok, tenemos aquí el surgimiento, pues la filosofía buscaba explicaciones racionales del mundo. Por eso se solía decir que el surgimiento de la filosofía tuvo lugar en el paso del mito al logo. Y es que los presocráticos son los primeros pensadores que iniciaron el llamado paso del mito al logo. Y es que el mito eran las cosmovisiones y logos eran palabras, tratados o ciencia. De hecho, este logo en etimología puedes buscarlos como logía en vez de logo. Entonces, cuando tú armas mitología, para que lo comprendas un poco mejor, porque el logos también es guía, es también ciencia. Cuando digo biología o biólogos, logos también es la misma terminación de guía y por tanto son ciencias. Igual que la mitología eran la ciencia de las cosmovisiones. Entonces ellos buscaban siempre esas explicaciones, ¿ves? Sobre un algo, pero era algo así como de una manera no tan científica, ¿ves? Entonces, buscaban siempre el porqué de los hechos, el porqué de los fenómenos, el porqué, iban más allá de un simple concepto.
¿Cómo sucede este paso? Bueno, la religión griega en la que habían dioses con formas humanas, los poemas de Homero, la Ilíada y la Odisea de Hesíodo, hablaban de dioses no humanos para explicar el origen del mundo, como el océano o el caos. Y es que los saberes y tecnologías importadas de China, India, Egipto y Mesopotamia contribuyeron al surgimiento de la inquietud científica y filosófica en Grecia. El comercio permitía el conocimiento de otros pueblos. En la polis griega surgió la democracia y se comenzó a reflexionar acerca de los conceptos como la amistad y la ciudadanía. Es decir, que aquí se dieron los primeros indicios pues, de que cómo sucede todo esto, cómo aconteció. Y es que en la religión griega, ustedes tuvieron que haber leído en algún momento los dioses de ellos, que eran con formas humanas, y parte de esos dioses usted los puede escuchar en lo que es la obra de la Ilíada y la Odisea, que si no, creo que no les llegué a dar a ustedes esa literatura de cuarto grado, sino, creo que no. Pero sí se menciona muchos dioses en la Ilíada y en la Odisea, y esto eran personas que tenían figuras, personas así como usted y como yo, pero eran dioses. Y de repente quizás te quieres ir un poquitico más hacia una película y pudiese mencionarte también en el caso de la película Thor, que también están los dioses, bueno, algo así. Para ellos están los dioses, personas con figuras humanas, bellas y hermosas, inmortales, dueñas del mar, dueñas de la tierra, dueñas del aire, dios de los truenos. Bueno, entonces, también, vamos a ver qué dice por acá Jorge. Percy Jackson también, sí señor. Entonces, estas figuras eran así como inmortales, pero eran bellísimas, con una belleza sublime. Claro, en las películas usted sabe que todo eso es maquillaje, pero en lo que era en este momento de la cosmología, su religión, pues eso se respeta. De repente uno dice, pero qué loco, van a creer en dioses humanos, si nada más existe Dios. No, es que hay muchas religiones, muchachos. Eh, Hay gente que por lo menos en el caso de los incas tenían a Huiracocha, que era el dios del sol, si no mal recuerdo, y estaban otras personas, otras tribus que adoraban que si a la luna, que si al mar, y si nos vamos un poquitico más hacia lo que es la religión más oculta, que es la santería, los paleros, ellos tienen unos dioses demasiado extraños que hasta con ver las imágenes da un poquito de miedo, ¿no? Entonces, para ellos, por lo menos, estas eran formas humanas. Entonces, el comercio permitió de otros pueblos que esto comenzara a surgir la democracia y a reflexionar acerca de los conceptos como la amistad. Y me imagino que en ese momento de la antigua Grecia todo era muy bonito porque imagínense con estos pensadores tan sabios, yo creo que todo marcharía bien. Ahora bien, vamos a continuar. En la filosofía presocrática teníamos a los cosmólogos Tales y Anaximandro. En los pitagóricos teníamos Anaxímenes y Pitágoras. En los metafísicos estaba eh, Heráclito, y me pasé un momentico a los pitagóricos también para nombrar a Parménides y Zenón. Bueno, no había escuchado mucho el nombre de Zenón. De hecho, tuve un profesor que era de ese nombre, pero no tenía nada que ver con filosofía. Era mi profesor de psicopedagogía. Entonces, tenemos en los pluralistas a Empédocles, perdón, Anaxágora, y en los atomistas a Leucipo, Demócrito, eh, Protágoras y Gorgia. Yo nada más puedo decir que escuché mucho de Tales, escuché del famoso Pitágoras, yo creo que tú también, y un poquito de Demócritos, y que estas personas también fueron parte, pues, pertenecen de parte de la filosofía. Entonces, de repente tú dirás, ay, pero leer filosofía pega sueñito. De hecho, en una oportunidad tuve en mis manos un libro de filosofía
eh, acerca de las concepciones filosóficas en el mundo. Y era muy interesante porque toda la narrativa del libro era en base a, en base a experiencias de la vida, ¿ves? En cómo la filosofía te puede ayudar. Y es que uno dice filosofía, wow, sabiduría, entendimiento. Entonces, ya nos vamos un poquitico más a otros conceptos. Luego aquí tenemos nuestros prefilósofos. Y es que aquí tenemos una imagen, voy a quitar esto, de los filósofos presocráticos. Y entre ellos teníamos las principales aportaciones, por lo menos aquí, en estos filósofos, las principales aportaciones que hicieron conciben la naturaleza como un sistema dinámico, un sistema integrado que responden a leyes globales, un sistema activo, movido, ¿ves? Un sistema que va a la par con la naturaleza, pero también habla de la existencia de los principios básicos permanentes. Y todo esto se sujeta a las leyes, mi lapicito, a las leyes globales. Entonces era un sistema. ¿Qué es un sistema? Cuando nosotros hablamos de los sistemas, bueno, aquí se le dicen aparatos del cuerpo humano, pero en otros países se le llama sistemas, sistemas del cuerpo humano, porque todos van engranados a hacer una sola función. ¿Ves? En el ser humano. Si tenemos el sistema óseo, tenemos el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, el sistema endocrino, el sistema nervioso, y todos en conjunto van trabajando. Yo no puedo decir, no, nada más voy a tener el sistema óseo, pero tienes que tener también el sistema muscular. Entonces, todos van articulados, todos hacen una función, así como una máquina, tienen una función. Cada engranaje, cada pieza, cada tornillo, cada, eh, cada pieza que va dentro de ese aparato trabaja de manera articulada. Y vamos a poner un ejemplo, así como el reloj. Ustedes tapan un reloj chiquitito, de esos de brazos, y usted puede ver, ojo, no el digital, sino el de aguja. Y usted puede ver una serie de engranajes chiquititos que, wow, con uno que usted quite, lo echa a perder. De hecho, tuve la oportunidad de destapar un reloj que lo quería mucho, pues me lo habían obsequiado en mi juventud y me dio por hacer una reparación que a la final terminó más mal. Terminó como el reloj de Alicia en el País de las Maravillas, dando brincos por acá, bueno, se me dañó el reloj, pero cada engranaje, un engranaje que le quité, una ruedita chiquitita que le quité, bastó para sobrar que ya la aguja no giraba. Entonces, en los filósofos presocráticos, perdón, sus aportaciones iban a manera de un sistema como de engranaje. Todos iban articulados para responder a las leyes globales. Entonces, en estos filósofos presocráticos comprende a los filósofos de Jonía, que sus representantes son tales, que los acabo de mencionar, quien afirma que existe un único principio que es el agua. Ay, pero tan insignificante eso, ¿no? Pues muchachos, estábamos en la época de la antigua Grecia, el comienzo de todo. Luego tenemos aquí a Anaximandro, quien en su principio señala a Perión. En Anaxímenes tenemos que su principio es el aire. Y dentro de estos filósofos de Jonía teníamos a Heráclito, que en su principio era la realidad es dinámica y es a través del fuego. Como que aquí estuviésemos hablando de los signos, signos de aire, de fuego, de agua. Bueno, cada uno tenía un aporte dentro de este periodo presocrático en cuanto a la filosofía. También teníamos los filósofos de Italia meridional y entre ellos están los pitagóricos que descubren un orden en la naturaleza. Y aquí estamos viendo los números que usted tanto detesta. Uy, no. Bueno, aquí se hablan comienza a hablarse de los números y tenemos a Parménides que estudia el ser. Ya cada uno de estos filósofos que están acá, ellos tenían principios distintos. No todos estudiaban, imagínense todos estudiando el agua. ¿Quién va a estudiar el aire? ¿Quién va a hacer estudios del ser, de los números?
Bueno, si no hubiesen hecho el estudio de los números, creo que todos estuviéramos tranquilos y felices, ¿no? Porque ¿quién le gustan las matemáticas, la álgebra? Uy, no. Pero bueno, eso es algo que tenía que ser así, pues, porque si no, todo fuera un caos por los números. Y es que los números nos ayudan mucho. A nosotros las mujeres nos gusta mucho restar, porque cuando tenemos grandes cantidades de dinero nos gusta restar, porque nos vamos a comprar zapatos, nos vamos a comprar blusas, nos vamos a comprar vestidos y empezamos a restar cuentas. Aquí tenemos ahora parte de lo que son los presocráticos. Tenemos el último presocrático pluralista que concilian el movimiento con seres únicos. Y entre estos representantes tenemos, ya, déjeme quitar esto de aquí, a Empedocles, eh, Anaxágora y los atomistas. Y Empedocles, el principio eran los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Ya lo vamos a ver. Y los anaxágoras tenemos los principios que su principio van hacia lo que son las semillas, y los atomistas hacia los átomos. Y cada uno, como te puedes dar cuenta, mira los estudios de los cuales partían cada uno. Y si te pones a dar cuenta, mira que tenemos varios elementos. Tenemos aquí el agua, el aperión, ya vamos a irnos al aperión. Tenemos aquí, ya va, un momentico, aperión, tenemos el aire, el fuego y los números. Y en esta parte del aperión, este principio es el principio que ellos se encargan de estudiar el origen de todas las cosas, es decir, de manera indefinida. ¿Ves? Anaximandro, él en su principio, bueno, decidió, se le llamó así, pues porque fue un término que se utilizó dentro de la filosofía para referirse a eso, al estudio o al origen de todas las cosas de manera indefinida. O sea, él no decía, yo me voy a ir hacia el agua, hacia la... No, 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 hacia todo, hacia todo. Entonces, para todos ellos, por lo menos en este esquema que se los estoy presentando, voy a ver si tengo audio, ajá. Para todos ellos había un estudio muy diferente, ¿ves? Y es por eso que tú de repente escucharás, ay, con razón que varias academias se llaman Pitágoras. Bueno, Pitágoras se encargó de la parte de los números, pues. Vamos a emitir a Guido. Vamos a darle las buenas noches a Guido. Ahora aquí tenemos un poquito más los esquemas. Y aquí tenemos las diversas escuelas para que ustedes puedan observarlo. Por lo menos aquí tenemos, estas láminas son cortesía de la Universidad Nacional de Piura. No le estoy haciendo propagandas ni nada, ni publicidad, solamente que es un buen material desarrollado por unos estudiantes que se aplicaron a esta asignatura, a este curso, y de verdad que está muy bueno el contenido, excelente diría yo. Entonces, entre los filósofos aquí tenemos, mira, el rosa claro, tenemos el amarillito un poquito claro, el casi violetica, ojo un poquito clarito, y uno más oscurito. Entonces aquí tenemos los indicios de la escuela Milesia. Aquí tenemos a Tales, Araximandro, Araxímenes. Ojo, no le vayan a poner nombres a sus hijos de esta manera, por favor. No se vayan a enamorar de estos nombres, porque son difíciles de pronunciar a veces. Tenemos a Pitágoras, tenemos en este orden Jerófanes, Heráclitos, Parménides, Araxágoras, Zenón de Elea, Protágoras, Empédocles, Artífonte, Gorgia, Meliso, y tenemos a Sócrates. Aquí tenemos a Pródico y Leucipo. Aquí tenemos el gran Heráclito de Éfeso. Aquí tenemos el busto de él. Entonces, estos son, ya puedes darte cuenta quiénes pertenecieron a cada una de estas escuelas. Ahora bien, no sin antes hay que mencionar a este señor Tales de Mileto. ¿Quién Carrizo? Íbamos a ver que íbamos a mencionar a Tales de Mileto. Pues Tales de Mileto fue el primer filósofo naturalista griego. Y si nos vamos al esquema que les presenté, vamos a ver. Un momentico. Aquí tenemos a Tales, ¿ves?
Y es que para él existe un único principio que es el agua. Y entonces por eso es que se dice que este señor fue el primer filósofo naturalista griego, natural de Mileto, y fue considerado por Aristóteles el primero de los físicos. Aquí lo puedes observar un poquito, donde está en esta imagen. Y también tenemos que gran matemático, astrónomo y político consideró que el arjé de las fisis o de las, bueno, me imagino que, vamos a decirlo como está allí, de las piscis, pero cuando se hay una P y una H es una F. Entonces, vamos a mencionarlo como aparece en la lámina, que el arjé de las piscis era el agua. Recuerda que en las láminas que te mostré aparecía que su principio se basaba en el agua. Y las dos únicas afirmaciones que conservamos de él son que el agua es el principio de todas las cosas y todas las cosas están llenas de dioses. Entonces, para él señala que por eso es que él estudia el principio. En sus principios estudia las aguas. Y es que si nos ponemos un poquitico a analizar acerca de este principio, pudiésemos decir que, ¿qué pasa cuando, vamos a ponerlo así un poquito a la vida criolla? Ya voy. Un momentico, que tengo aquí un estudiante que está... Ok. Un momento. Tengo aquí un estudiante. Tengo a Danielita. Bien. En este caso vamos a seguir tocando el tema de este principio que tenía Tales, y es que para él el agua es el principio de todas las cosas, el elemento primero, todo es agua, dice él. Esa era la base de las teorías de Tales de Mileto, considerado como el primer filósofo de la historia, puesto que introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza, que hasta entonces los griegos explicaban en un conjunto de mitos y leyendas, mientras ellos, los otros griegos, iban en base a mitos, leyendas, cosas que todavía no habían podido ser comprobadas. Tales de Mileto fue quien introdujo la investigación racional sobre el origen del universo y la naturaleza. No lo hizo en base a mitos, leyendas, no. Él lo comprobó. Y fue el primero también, muchachos, en plantear la naturaleza última del mundo, concebida sobre la base de un primer y último elemento. ¿Y sabes cuál es? El que cuando usted le pega sed, usted la toma. Y es el agua. Y es que para Tales de Mileto, el agua era el elemento primero de todas las cosas que existen, lo que dio comienzo al universo. Y una idea que los griegos llamaban arjé fue un principio, creando así quizás la primera teoría occidental sobre el mundo físico. Entonces su principio por eso se enfoca en el agua, porque sostiene que eso es lo primero, lo más principal. Y él sostenía que la tierra sobre la que pisamos es una especie de isla que flota sobre el agua de forma parecida a un leño, y por eso la tierra a veces tiembla. Bueno, ya esto es un poquitico de este, bueno, hay que entender que estos son los pensamientos, la, los conocimientos de esa época. Ya sabemos que la Tierra no es una especie de isla que flota sobre el agua, pero sin embargo, al no estar sostenida sobre unas bases fijas, sino que como está flotando sobre el agua, esta tiende a tambalearse. Por eso es que para Tales de Mileto pensaba que, bueno, que la Tierra estaba en medio de un agua y que cuando estas aguas se movían, bueno, así como la leña, pues que flota en el mar, en el agua, no en el mar, sino en el agua, así se tambaleaba también la Tierra. Y es que no han trascendido escrito ninguno de la teoría de Tales de Mileto como filósofos como Aristóteles o Séneca, que se encargaron de promulgar sus teorías. La mayoría de los primeros filósofos consideró que los principios de todas las cosas eran solo los que tienen aspecto material. Y en cuanto al número y la forma de tal principio, no nos dicen lo mismo, sino que Tales, el iniciador de este tipo de filosofía,
afirma que es el agua, por lo que también declaró que la tierra está sobre el agua y concibió tal vez esta suposición por ver que el alimento de todas las cosas es húmedo y porque de lo húmedo nace el propio calor y por él vive. Y es que aquello de lo que nace es el principio de todas las cosas. Pero eso concibió tal suposición, además de porque la semilla de todas las cosas tienen naturaleza húmeda y el agua es el principio de la naturaleza para las cosas. Entonces, por eso es que el más se enfoca en el agua, como un principio de, como el principio del todo, pues, como, sin, bueno, y es que a la final, bueno, si bueno, vamos un poquitico a la actualidad, muchachos, dicen, dicen muchas personas y que la lengua mía lo va a repetir, no por concepto propio, sino de comentario, es que una guerra mundial pudiese ser, una próxima guerra mundial pudiese ser por el agua. ¿Y ustedes saben quién tiene la gran cantidad de reserva de agua dulce en el mundo? Se pueden imaginar qué continente tiene la mayor reserva del mundo. A ver, contéstemela por el chat. Imagínensela nada más. Vamos a ver. Asia, de agua dulce. ¿Quién más? ¿Quién más tiene las grandes reservas de agua dulce a nivel mundial? A ver, están buscando por internet. Y así me gusta que ustedes busquen por internet mientras yo les doy chance de investigar. Vamos a ver. Antártida me sale, dice Guido. Muy bien, Guido. Y es que la Antártida es la que tiene la mayor reserva del mundo. Entonces, eh, estas aguas no nada más tan superficiales, también están unas aguas que son subterráneas y es que también tenemos los glaciares, véase. Mucha gente pensó que uno de los continentes, o bueno, sí, vamos a decirle continente, que tenía la gran mayor reserva del agua era hacia nuestro continente, donde estamos ahorita, porque sí es verdad, nosotros aquí en Sudamérica hay bastantes vertientes de aguas dulces, muchos ríos, pero así como ustedes dicen, Asia, Sudamérica y Antártida, como lo señala Guido, es que eh, hay países o continentes que tienen sus reservas. Y es que el agua dulce, muchachos, ¿de qué estamos cubiertos nosotros últimamente? Eh, Acuífero guaraní me salió. Muy bien. Entonces, vean que hay muchos países que tienen sus reservas de agua, pero ¿de qué está cubierto realmente el mundo? Si te pones a darte cuenta, si agarras un mapa mundial o un mapa mundi, te das cuenta que parte de nuestro mundo es pura agua salada. ¿Verdad que sí? Pura agua salada. Y por eso es que las reservas de agua dulce están distribuidas a lo largo de la Tierra, sí es verdad, de hecho de manera subterránea, de manera así como acabo de mencionarlos ahorita, de los iceberg también, que hay reservorios de agua dulce en esta modalidad, pues. Entonces, una supuesta guerra mundial y ese puede ser por el agua. Pues muchachos, usted llega a pasarle lo que le sucedió al pobre náufrago, entonces, ¿qué va a suceder? Usted se llega y de repente se queda varado en alta mar, no hay nadie que lo rescate, no hay GPS, no hay nada de tecnología, y usted no puede agarrar agua salada para hidratarse. ¿Qué hace la sal en el organismo? Hincha.
pone la sangre aguada o líquida, más es líquida de lo que ya es dañina. Entonces no se puede consumir agua salada para hidratarse. Al contrario, te va a perjudicar la salud. Y es que tampoco es muy sabrosa, ¿ves? Pero el agua dulce te hidrata, ¿ves? Y con ella puedes hacer muchas cosas utilizando el agua. Y por eso es que en todas las grandes empresas hay tuberías de agua dulce, obviamente, no de agua salada, pero hay agua donde hacen sus preparados, ¿ves? Por lo menos cuando nosotros vamos a comprar que si unos fideos, esos son procesados, si es verdad, y utilizan agua. Y si usted le pegase, ¿qué hace? Tomar agua. De repente se toma una gaseosita y ¡ay, qué rico! Pero no le va a quitar la sed. Si usted de repente quiere hacer una buena comida, utiliza su agua, ¿ve? Pero el agua salada, que es lo que gran parte del mundo tiene, pues esa no es muy buena para lo que es el consumo del ser humano. Entonces seguimos con Tales de Mileto y en su relación del agua. Ahora bien, sí, ya sé que me queda 4 minutos para terminar la primera sesión. Entonces, este señor no solamente fue un naturalista, sino que también fue un gran matemático, astrónomo y político. Era un hombre lleno de tanta sabiduría, tantas concepciones filosóficas. Y por eso es que Aristóteles, para él, fue el primero de los físicos. Ahora bien, vamos a seguir en la siguiente lámina y voy a reducir un poquitico aquí el chat. Las novedades que representa Tales respecto al pensamiento mítico es que al parecer, parece ser que fue el primero en buscar un elemento material o empírico y no mítico para explicar la esencia de la naturaleza, mientras otros buscaban explicaciones a través de otro tipo de material que no se puede explicar. Él prefirió irse a lo material, a lo que realmente es, a lo que todo el mundo conoce, para explicar la esencia de la naturaleza. Y es que el agua está dentro de la naturaleza, dentro de las semillas húmedas, dentro de cada tronco, ¿ves? Y los seres humanos también somos parte de agua. Hágase, imagínese, ¿por qué las personas cuando las cortan en el cuello, se desangran, ¿no? Y mueren, hay personas que mueren desangradas. ¿Y qué es la sangre? La sangre es un líquido. ¿Y qué pasa si usted no toma agua? Usted se deshidrata, entonces usted también es agua, porque usted tiene que tomar agua, si no se deshidrata, los riñones colapsan, porque los riñones son el filtro del ser humano, de todos esos desechitos por allí. No vayas a creer que ay, ir al baño ya es mi filtro. No, 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 no. Los riñones cumplen una función importante. Ellos filtran todo lo que está en orina. Y entonces hacen que se mantenga el equilibrio en el cuerpo. Cuando esto no sucede, los riñones colapsan. Entonces, ¿qué pasa? La persona comienza a hincharse. Y durante el tiempo que estuve trabajando de enfermera, llegué a ver muchos casos de... Ya va, que tengo aquí... Es que tengo también a mi hija participando por WhatsApp y bueno, en otra clase. Entonces, vi personas hincharse porque tenían algún problema ya a nivel de riñón. Habían otros que se tenían que... Daniel. Habían otros que tenían que dializarse para poder sobrevivir. Entonces, muchachos, nos queda un minuto para conectarnos a la segunda sesión. Ya estamos terminando la primera. Y entonces hacemos una especie de recuento y es que estamos hablando de lo que es la filosofía presocrática y estamos con el señor Tales, que el señor Tales tiene una buena concepción de la vida y parte desde el principio que todo es el agua, el principio de todo es el agua. Entonces, vamos a continuar nuestra segunda sesión a las 9:40. Pueden ir desconectándose
e ingresen a la otra sesión de filosofía de cuarto grado, parte 2. Entonces nos estamos viendo en el otro link. Conéctense de manera automática.